El tema de abrir o continuar con la reapertura de la economía ha sido muy delicado en los últimos días, sobre todo por el rebrote que se está empezando a reportar en los hospitales. Es por ello que nos acompaña el doctor Hugo Fiallos para conocer su opinión en relación a esta situación, cómo se ha manejado la reapertura de la economía y el aumento de casos. Buenas noches, doctor. Ya estamos viviendo la segunda oleada de COVID en Honduras. Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme. No, definitivamente. Esto no es ninguna segunda oleada. Esto únicamente es consecuencia de una apertura hecha sin planificación y de forma improvisada. Una segunda oleada debimos haber pasado un tiempo bastante prolongado antes de volver a tener un incremento en los casos, y eso no ha pasado. Los casos han seguido existiendo, no se ha disminuido. Lo que pasa es que se ha dado la falsa percepción de que han disminuido porque obviamente la detección de los casos ha disminuido. Pero si ustedes se fijan, simple y sencillamente la gente, número uno, se está muriendo en casa. Hoy veía por ahí un informe del viceministro viceministro de Salud, perdón, que decía que más de 1,000 personas han fallecido por COVID-19 en sus casas. Esto, digo, tiene que preocupar, porque la pregunta es, bueno, pero ¿por qué la gente se está muriendo en sus casas? Por un lado. Por otro lado, si usted nota en el informe que da SINAGER, que ya sabemos que son informes de 2 semanas de atraso, entre ayer y hoy se ingresaron 5 personas a las unidades de cuidados intensivos, y las unidades de cuidados intensivos oficiales solamente son 3 en Tegucigalpa y 3 en San Pedro. Entonces estamos hablando de que se está ingresando una persona diaria en cada uno de los hospitales grandes del país debido a complicaciones por COVID en las unidades de cuidados intensivos. Esto obviamente nos pinta un panorama que no es nada bueno. Doctor, de continuar esta misma situación como lo estamos viviendo y entrando a nuevas fases de la apertura económica, ¿podríamos decir entonces que a finales de año sí podríamos estar en esa tal mencionada segunda oleada? Es muy posible, es muy posible. Mire, va a haber un incremento de casos bastante severo, definitivamente. Pero así como yo he visto que se ha comportado esto, créame usted, incluso hoy por ahí veía que alguien decía que no era recomendable volver a encerrar a la gente, y yo siento que esa va a ser la política a seguir, que podremos estar muy afectados y vamos a tener una alta incidencia de casos y de contagios, pero no van a volver a pedir que se cierre. ¿Por qué? Porque no le conviene a nadie volver a cerrar. Estoy Sí, de acuerdo, obviamente, le escuchamos, doctor, sí. porque entre más gente sale a la calle, mayor es la posibilidad del contagio. Y muchas personas dicen, sí, pero es que tenemos que trabajar. De acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con que necesitamos trabajar y necesitamos generar ingresos. El problema no es ese, el problema es que la gente que sale a trabajar no sabe cómo evitar contagiarse. Y entonces, obviamente, al no saber cómo evitar contagiarse, pues se enferman. ¿Y de qué sirve que usted salga a trabajar si va a estar enfermo? De nada. De acuerdo, doctor. Estamos en una situación bien complicada. Y, doctor, ¿cómo está la Secretaría de Salud atendiendo a los galenos, que sabemos que siguen todavía en la primera línea y que son los que muchas veces están con falta de equipo y todas las medidas de bioseguridad que no les dan completamente eso? Pues no ha cambiado mucho, le voy a contar. La falta de equipos, la falta de locales, la falta de insumos se sigue dando en los hospitales, y lo podemos ver a través de las protestas de los diferentes centros cuando el personal sale con pancartas pues a pedir que le den equipos de bioseguridad. Seguimos sin saber y sin que alguien haya demostrado la certificación de seguridad de los equipos que se entregan, a pesar de que han existido denuncias por parte del CNA de que el material entregado no era o no es adecuado para uso médico. No he visto a ningún funcionario decir mentira, aquí está la certificación que dice que sí son para esto. No ha salido nadie a decir eso. Y eso es preocupante, pues, porque entonces ese silencio, ¿qué está significando? Que tienen razón y estamos trabajando con un equipo que no es en realidad de protección para esto, o simple y sencillamente no han querido tocar el tema porque no saben cómo contestar a eso. Así es. Gracias, doctor Fiallos, por habernos atendido. Estoy a la orden. Bien, agradecemos al doctor Fiallos por habernos atendido esta noche, en donde ha hecho un panorama claro
en relación a lo que está ocurriendo con el COVID-19, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a sus estudios, pues definitivamente no hemos llegado a la fase, a la oleada, como se haya hablado en los medios, o como lo hemos dicho incluso hasta nosotros mismos, sino que estamos en una situación delicada. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable, de acuerdo a lo dicho por el doctor Fiallos, que en diciembre estemos enfrentando una situación crítica. Está totalmente de acuerdo que hay que salir a ganarse el pan de diario, pero debe de ser en total orden y sobre todo garantizando la salud del pueblo. También nos ha dicho de que ellos como médicos no cuentan todavía con el equipo necesario para afrontar esta enfermedad. Nuevamente hacemos el llamado que debemos de ser corresponsables ante esta situación y nosotros, está en nuestras manos evitar realmente que esta enfermedad se siga propagando.